Ok. Bueno, no vamos a hacer un repaso de ni siquiera ya de todo lo que es soberanía, pero vamos a retomar un poquito hacia atrás. Vimos cómo la soberanía no es meramente un mero preconocimiento, sino que es la providencia de Dios, Dios gobernando en toda la creación, gobernando en todo lo que Él creó, gobernando nuestros corazones. Hablamos de las 4 posiciones que existen: la posición clásica, la monista, la arminiana y la teísta abierta. Y hablamos también de que para definir hacia dónde debíamos de entender que Dios, o cuál es la interpretación correcta, no hay otra más que acudir a la Biblia. Es la Biblia y solamente la Biblia la que nos va a dar la verdadera luz. Porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Y justamente para entender cómo es que se desarrolla esta soberanía es a través de la Biblia, pero hablamos de diversos aspectos. Y hablamos de Dios en la creación, cómo Dios manifestó su soberanía, la providencia misma de Dios, es decir, su gobierno sobre todas las cosas. Y hablamos así del gobierno que tiene Dios sobre la materia inanimada. Y ya el estudio pasado empezamos a hablar de cómo Dios gobierna las criaturas irracionales. Vimos casos acerca de los leones, de los osos, de los bueyes, de las mismas plagas, y cómo Dios soberanamente ordenó y actuó, no nada más como espectador, sino como habiendo decretado todo, dispuso todo, y en su poder y en su soberanía actuó e incluso usó a un buey para hablarle a un rey, ¿no? También vimos cómo Dios actúa en general en los hombres, en el corazón de los hombres, cómo actúa, cómo gobierna en ellos, cómo muchas veces nosotros tenemos un entendimiento equivocado cuando pensamos que Dios no gobierna más que a sus hijos, y no. Vimos exactamente a lo largo de la Biblia ejemplos como Nimrod, Jacob. Bueno, Jacob es hijo de Dios, pero vimos cómo a través de una serie de engaños también Dios estaba actuando, no precisamente con los engaños, pero sí habiéndolo decretado y cumpliendo su propósito. En los hermanos de José, que sin duda cuando actuaron como impíos, ¿sí? En Faraón, en Balaam, en Amán, en Judas. Finalmente vimos cómo Dios quita y pone reinos. Hablamos de cómo Nabucodonosor reconoció esa deidad de Dios, esa soberanía de Dios, y su hijo no lo hizo. Y no obstante llegó Daniel y le expresó justamente lo que Dios le había enseñado a su padre. Finalmente también vimos en ese punto cómo Dios profetiza en Salmos que los reinos se unirán en su contra, todos los hombres se unirán en su contra, y no obstante Él deshará todos esos planes del hombre y aún se burlará de ellos, enalteciendo aún más a su Hijo. Lo ridiculiza finalmente. Y para concluir el estudio pasado hablamos acerca del gobierno de Dios sobre los seres angelicales. Y vimos cómo Dios ordena y ellos obedecen. Pero hablamos no solamente de los seres angelicales no caídos, digamos de los buenos, sino también aún de los malos. Y cómo Dios ordena y aún usa a esos espíritus, a un espíritu de mentira, lo vimos cómo lo usó. Y también en los gadarenos y finalmente en el mismo Satanás. ¿De acuerdo? Es verdad que ellos están viendo, ¿no? Sí, claro. Que ellos aprenden de nosotros. Efesios 3:10, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Los ángeles? Sí. También en Pero primera de ¿cómo van a Pedro. aprender de También. nosotros? Ahorita vas a ver. Y los malos no, obvio, no. Pues, No, pero blasfeman el nombre de Dios cuando nosotros pecamos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Ahí está Dios y está usando a su iglesia para mostrarse a sí mismo. en primera Pedro creo que dice que están asomados, ¿no? Algo, también en 1 Pedro algo viene. Sí, ¿Mm? que están aprendiendo de nosotros. Sí, Qué extraño. sí. Es por eso que decíamos acerca de qué tan lejano están no solo nosotros, sino también los ángeles de la perfección de Dios, ¿no? ¿Dudas?
¿No? No, todo, no. Eso es, por ejemplo, cuando los malos, esos seres malos le piden a Dios que los dejen entrar en el cuerpo en los cerdos. En el hato de cerdos. En el hato de cerdos, ahí se está viendo esto, ¿no? Que él también los gobierna. Claro. Les ordena, se los permite, le piden permiso, ¿saben? Y aparte, ¿cómo les dicen? ¿No? Ellos saben el destino que tienen. Sí. Porque les dicen, no, o vienes a atormentarnos antes de tiempo, saben cuál es su destino. Sí, pero también, como dice, ¿no? O sea, los ángeles, los demonios tiemblan, ¿no? Creen, pero tiemblan. Y siendo hombre, el Señor Jesucristo. Vino como hombre, siendo hombre y Dios. Por eso, pero, siendo hombre, ¿cómo le temían? Con autoridad, claro. Porque lo reconocían. Sí, claro. Lo reconocieron. Exactamente. ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, entonces ya vimos cómo Dios manifiesta ese gobierno a través de la creación, a través de seres inanimados, a través de seres irracionales, a través de hombres impíos y ángeles. ¿Vamos? Ahora vamos a ver cómo lo manifiesta, cómo gobierna Dios aún sobre sus hijos, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí hay que tener una advertencia, sobre todo porque hay muchas falsas doctrinas de que te dicen, no, mira, hazle como José le hizo para que te vaya igual. O mira, si a Abraham lo enriqueció, a ti te va a enriquecer. No, es la idea. Y aquí la advertencia, ¿no? El hecho de que Dios haya obrado soberanamente sobre sus hijos de alguna manera, no implica que nosotros habremos de esperar lo mismo sobre nosotros. ¿Ok? Pero finalmente, como lo hemos visto a lo largo del estudio, es que sí nos sirve para aprender y nos sirve para conocer a Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios y conocer qué es lo que también demanda Él de nosotros, ¿sí? Pero no para esperar exactamente lo mismo, ¿sí? Es que si pongo, ¿cómo era? Lo que puso Gedeón bellota. Exacto. Para que sea mojada, si sí quiere Dios, no. Un peñón, algo así. No podemos esperar lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo que nos enseñaron en la iglesia equivocada. Exactamente. O sea, eso era justo lo que ¿También daban permisos? Pues sí, ya empezaban a incitarlo. O sea, sí daba a entender. Sí. Vamos a ver el caso de Noemí y Ruth, ¿ok? ¿En qué momento se presenta esta historia? Esta historia se presenta cuando está terminando justamente el periodo de jueces. Y en este periodo de jueces, al final del periodo de jueces, es un periodo de obscuridad total en el pueblo de Israel. Era un pueblo de desobediencia, como lo dice Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como hoy. Cada quien es la misma defensa que se hace hoy acerca de que cada quien define el bien y cada quien define el mal, sin una real concepción de que Dios soberanamente determina lo que es bueno y lo que es malo. Y así pasaba. Cada quien hacía bien como bien le parecía. Si a mí me parece hacer bien X cosa, aunque esté mal, no me importa, lo hacían. Esa era la situación en la que se veía. Y en esta historia de Noemí y Ruth, vamos a ver dos aspectos de la providencia de Dios. Uno a nivel macrocósmico y uno a nivel microcósmico. ¿A qué nos referimos? Macrocósmico se refiere a la providencia de Dios actuando en toda la historia de la redención. Es decir, cómo Dios actúa en todo ese plan y todo ese decreto que tiene sobre todo su pueblo y sobre el pueblo que habría de redimir, cómo juega esta historia dentro de todo ese plan gigante. Finalmente vamos a ver la historia de una pequeña familia de Belén, pero esa pequeña familia de Belén va a ser el pilar dentro de la descendencia o de donde debería de venir Jesucristo. ¿Cómo? Pues muy sencillo, finalmente vos sería el bisabuelo de David. ¿Ok? Y a nivel microcósmico, vamos a ver cómo esa misma providencia de Dios opera en vidas individuales.
Es decir, mientras Dios está actuando a nivel macrocósmico, en toda lo que es la historia de la redención, también vamos a ver cómo opera en esa pequeña familia y cómo Él actúa en esos pequeños detalles. Cómo proveyó un marido a una joven viuda en miseria. Y vemos la mano de Dios ayudándole. Finalmente, ¿qué pasa con Ruth? Ruth, por la gracia de Dios, es una mujer moabita, pero por la gracia de Dios cree en Dios. Y cuando su suegra, cuando ella, la otra nuera, o concuña si lo queremos ver, y su suegra quedan todas viudas, ¿qué les dice la suegra? ¿Qué les dice Noemí? Váyanse a sus tierras, porque ellas estaban jóvenes, podían todavía alcanzar casarse con algún varón para que la sostuviera. Y mientras la otra sí se fue, Ruth dice, no, yo me quedo contigo y sigo contigo, ¿no? No se apartó de su suegra y es un mostrar de ese corazón movido por Dios. ¿Qué pasaba con ella? Imagínense, una mujer moabita en una tierra judía, pues no tenía ninguna garantía. Justo por eso la instrucción de Noemí en Ruth 1, 8 y 9, ¿no? Y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Pero es justamente ante esa situación, una situación difícil. Si hoy es de admirarse cuando una mujer no tiene el respaldo de un marido y saca adelante una familia, y es impresionante. Pero es una época muy diferente. Hoy se habla de muchos errores psicológicos y sociológicos acerca de la mal llamada, bueno, no mal llamada, sino la mal promovida equidad de género. Y aún así es difícil para una mujer hacerlo. Pero imagínense en esos tiempos, en cuanto la mujer no tenía un lugar en la sociedad. Era una situación verdaderamente difícil. Derivado de ello, ¿qué dice Ruth? Acompaña a Noemí y regresan a su pueblo, donde estaban sus parientes. Y finalmente, ¿qué es lo que necesitan? No sé si se acuerdan que, de acuerdo con la palabra de Dios, el pueblo de Israel debería demostrar misericordia hacia los extranjeros y hacia los pobres, no cosechando toda su cosecha, sino que dejaban en las orillas el fruto de la tierra para que los pobres y las viudas y los extranjeros pudieran hacerse de ello. Muestra de la misericordia de Dios, ¿no? Uh-huh. Finalmente, ¿qué sucede? Va Ruth a cosechar esos campos. Pero ahí vemos la mano de Dios. ¿Por qué? Porque vemos la providencia de Dios, primero en la gracia, obviamente, que le da a Ruth, para creer en Dios y para mostrar ese amor hacia Noemí. Pero también la providencia de Dios que justo en ese momento se encuentra con vos. Vos era pariente de Noemí y del marido de Noemí. Noemí lo sabía. Y justo se da ese momento para que se dé ese encuentro. Y no solo eso, vemos también el favor que le da Dios a Ruth frente a vos. Ruth 2:12. Jehová recompense tu obra y remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La ve Dios, la ve vos, y le dice eso. Ella halla gracia delante de vos, y vos reconoce y la bendice. Finalmente sigue obrando la mano de Dios en vos. ¿Y qué es lo que sucede? Había un pariente más cercano a Ruth y a Noemí. Y vos les dice, habrá que leer todo el libro para entender cómo se desarrolla la historia, pero aquí lo importante es notar cómo de la mano del hombre pudo un pariente más cercano a ellas redimirlas, comprar la tierra que había pertenecido a su familia y dársela. Pero ¿qué implicaba? Implicaba quedarse con